Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Estamos entonces en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México, que este ciclo de conferencias lo coordinamos conjuntamente la doctora Yolanda Trápaga y yo. Yo les recuerdo, estas conferencias están transmitiendo vía Facebook, estamos subiéndolo también a YouTube. Entonces hay la posibilidad también de verlo posteriormente. Llevamos ya casi 250 conferencias, veo algunas caras nuevas, yo los invito a revisar las conferencias anteriores, es decir, tenemos desde 2005 ya casi 250 conferencias sobre temas muy diversos, ¿no? Tenemos todavía en lo que falta este semestre un grupo de conferencias muy interesantes con gente de la Embajada de China, va a venir también Fernando Torner, uno de los empresarios yo diría más exitosos con inversiones mexicanas, una empresa mexicana en China. Entonces los invito a revisar el programa del ciclo de conferencias del CECHIMEX, que está en el portal del CECHIMEX. El día de hoy estamos muy contentos de presentarles estos 4 ejemplares, estos 4 tomos de la red académica de América Latina y el Caribe sobre China. Muchos de ustedes han escuchado al respecto. Y entonces haremos una breve presentación. Yo me permitiré hacer una presentación unos 10-15 minutos sobre algún contexto general de la red y después me permitiré darle la palabra al doctor Ignacio y a la doctora Yolanda. Estos son algunos de los temas, ¿no? Brevemente algunos de los objetivos, recordarles los ejes temáticos de la red y específicamente sobre estos 4 tomos, ¿no? Yo les recuerdo, la red inició en 2012, tiene 2 soportes o 2 madres o padres, ¿no? Una parte es la UDUAL. La UDUAL es la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que tiene contacto con varias cientos de universidades en América Latina. El director ejecutivo es el doctor Roberto Escalante, y desde los inicios hemos tenido, en fin, una muy nutrida, intensa relación con la UDUAL, que además nos permite una relación con las universidades latinoamericanas interesadas en China, ¿no? La otra parte, la otra pata de esta mesa de la red es el CECHIMEX, el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que viene trabajando formalmente desde 2006 con un intenso trabajo, con un análisis con varios de los aquí presentes desde 2006, y entonces la intención es partir de la experiencia de estas 2 instituciones y lograr un diálogo en América Latina y el Caribe sobre China, ¿no? Ustedes conocen, muchos de ustedes, esta red. En fin, enfatizamos el tema de un diálogo respetuoso, interdisciplinario, y creo que esto se vislumbra en los esfuerzos, en las publicaciones, también en estos 4 tomos de la red. Muchos todavía consideran a la red como una red de economistas. Yo creo que si ustedes revisan las publicaciones, las actividades, pues estamos muy lejos de ser solo economistas, y un diálogo con todos los sectores, el sector público, el sector académico, el sector empresarial, interesado en lograr un efectivo intercambio de socialización de la información, de reflexiones, y yo destacaría un proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, en las respectivas publicaciones encontramos un proceso de aprendizaje significativo sobre temas específicos.
¿no? En fin, yo les recuerdo la red, la estructura de la red por el momento tiene 4 ejes temáticos. Hemos tenido algunas discusiones, recuerdo ahí algunas propuestas de ampliar los ejes temáticos, es decir, de tener más ejes temáticos y no solo estos 4. De nuevo, el reto es llenarlo con personas, con contenidos, ¿no? Entonces uno puede imaginarse muchos temas y con base en ello crear un eje temático. Creo que los responsables estamos en la mejor disposición. El único reto es de que efectivamente esos ejes temáticos funcionen en el corto, mediano y largo plazo. Recientemente ya no hemos recibido propuestas de ampliación, ojalá que fuera el caso, ¿no? Estamos acá 3 de los 4 responsables de los ejes temáticos. La doctora Liliana Sosta tuvo un problema personal y no pudo presentarse, ¿no? Actividades, yo les recuerdo, hemos tenido el eje, si ustedes quieren, de las actividades de la red son encuentros bianuales que hemos tenido desde 2012. Hemos tenido seminarios en el 12, 14, 16, estamos planeando el de 2018 y los 4 tomos que les estamos presentando son resultado de el seminario de 2016, ¿no? Muy importante tanto en la convocatoria como para el proceso ya de publicación. Yo les recuerdo, es un proceso de selección con grupos de personas, es decir, con suerte no somos solo los que participamos en este proceso de selección, los coordinadores de los ejes, sino que participan otros expertos en estos temas. Eso no solo aligera la carga, sino que también permite mantener muchas amistades, ¿no? Por un lado, y permite, yo les diría, sobre todo, ir buscando incrementar la calidad y el diálogo en términos efectivos, ¿no? Lo que buscamos que no suceda es, en fin, un autismo académico, ¿no? Me acabo de enterar de un tema y como me acabo de enterar, pues soy el primero, etcétera, etcétera. Es posible que así sea el caso. No queremos generar una red o un diálogo endogámico, pero sí es importante reconocer el esfuerzo que se ha hecho en China, en América Latina, ya dependiendo de los temas específicos, ¿no? En fin, acá enumero algunos retos de la red. Los retos son enormes, sorprende, yo les diría, hoy en día todavía el relativamente bajo nivel de organización, de logística, de institucionalidad que existe en América Latina y en China, no solo en América Latina, sobre el tema de estas relaciones bilaterales, y yo les diría en términos concretos. Estamos, y termino con la presentación de la red al respecto. Tenemos, si ustedes ingresan al portal de la red, van a encontrar hoy en día alrededor de 25 instituciones latinoamericanas, chinas también, que están participando activamente en la red, y estamos particularmente contentos. Si ustedes ingresan al portal de la red, verán ahí un rubro de quiénes somos. Ha crecido muy significativamente el grupo de miembros individuales, ¿no? Es decir, empezamos con alrededor de 150 o 200 miembros, hoy en día tenemos alrededor de 400 miembros, y a muchos de los aquí presentes y los que nos escuchan, no puedo más que invitarlos a participar, a hacerse miembros de la red y sobre todo a participar en este cuarto seminario internacional que se va a realizar a finales de mayo del próximo año, ¿no? Entonces, revisen la convocatoria, no puedo más que insistir en invitarlos a participar, ¿no?
¿no? Estos son los documentos que se publicaron, los 4 libros, resultado de los 4 ejes temáticos de la red, del seminario 2012, el 13, algunas otras publicaciones en inglés, algunas en español, sobre temas específicos. Todos estos los invito a revisarlos, se pueden bajar íntegramente en forma gratuita, ¿no? Y fueron 4 libros que se publicaron en 2016, también en 2016, y estos son los 4 libros que estamos presentando para el día de hoy, ¿no? De nuevo, cada uno un libro sobre cada eje temático, uno sobre economía, otro de relaciones políticas, otro sobre recursos naturales y el último sobre historia, cultura y aprendizaje del chino. Ya le pusimos las fechas. Yo les diría simplemente en términos generales, antes de darle la palabra a mis colegas y retomar yo al final algunos temas específicos del eje sobre economía. Me parece que los 4 volúmenes, en fin, implican un enorme esfuerzo. De nuevo, se dice fácil, ¿no? Ayer, preparando la presentación, pues me puse a contar los artículos, espero que no me haya equivocado de forma sí, pero en fin, 76 artículos con casi 100 autores, ¿no? Se dice fácil. Les puedo asegurar que detrás de ello hay un enorme esfuerzo, particularmente de los coordinadores y quien ha estado a cargo dándole seguimiento a todo este esfuerzo, pues es Víctor Manuel, entre otras personas. Yo destacaría un par de aspectos más allá de la cantidad. Uno, creo que se va logrando un efectivo proceso de aprendizaje en los respectivos temas, como veremos en un momento en cada uno de los ejes académicos, en cada uno de los ejes temáticos. Claramente no hay una línea, ¿no? La red no tiene una línea pro-China, contraria a China, de ningún sentido. Sería imposible, imagínense, ante la cantidad de colegas, autores de muy diferentes niveles, ¿no? Entonces, si bien los que han participado en este ciclo de conferencias y en otros lugares, los que han participado y escuchado el argumento de que en América Latina y en China tenemos una cantidad de hoyos negros y de temas faltantes, hay masa crítica de cual partir. Este es el tercer resultado de 4 libros de la red. Hay un segundo resultado con otros 4 libros y hay un primer resultado del seminario de 2012 con otros 4 libros. Entonces, sí, se requiere más, sin lugar a dudas. Ojo, partamos de lo que existe, ¿no? La base no es cero, ¿no? De nuevo, una invitación a sobrellevar en algunos círculos este autismo académico, ¿no? Es decir, descubrir temas. Creo que la invitación es ir más allá del efecto wow, ¿no? Wow, ¿no? China está creciendo, en serio, no me digas. China está exportando, en serio, no me digas. Creo que eso, con el trabajo en el Colegio de México, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, del CAS en China, en Pekín hace 40 años, el esfuerzo que se viene haciendo en la red, nos permite ya concentrarnos en temas muy, muy específicos, reconociendo faltantes sin lugar a dudas, ¿no? Yo insistiría sobre 2 temas finales. Yo les diría, los resultados de estos documentos también permiten, con los sectores empresariales, los sectores públicos que les interese y que se dejen, que ojo, son cada vez menos, sorprendentemente, ¿no? Pero yo les diría, permiten un diálogo muy concreto.
Habrá la próxima semana en Chile una reunión académica sobre la CELAC, ¿no? Esta cumbre de estados latinoamericanos. Yo les recuerdo en este ámbito del ciclo de conferencias del CECHIMEX hemos escuchado varias veces el programa de trabajo de la CELAC, intenciones de la CELAC, etcétera, donde yo les diría, claro, se planteó casualmente un programa quinquenal 2015-2018 y en enero del 2018 la reunión de ministros de la CELAC será en Chile. Chile está preparándose para esta reunión y el tema es, bueno, pues qué es lo que ha logrado CELAC. No será fácil encontrar resultados concretos, puntuales. Pongo un ejemplo simplemente para plantear la riqueza que esta red, en términos muy concretos, puede proveer a foros como la CELAC en el tema de China, ni hablar en temas ya binacionales, entre otros, de Ecuador, México, Brasil con China. Hay una enorme riqueza. Ojalá que el sector público, el sector privado pudiera o estuviera efectivamente interesado en concretar acciones, actividades. Los invito a revisar para el caso de la CELAC el programa de trabajo de la CELAC, que es muy ambicioso. Ojo, se planteó en 2015 y claro, ya estamos terminando este primer periodo y los resultados desgraciadamente son bastante jóvenes, ¿no? Y ese último tema en términos de estos resultados, yo les diría entonces humildemente desde la perspectiva académica, hay un grupo de resultados interesantes, importantes, sin embargo los retos siguen siendo enormes. Personalmente me parece que los principales retos están sobre todo en el ámbito institucional, ¿no? Es decir, las instituciones latinoamericanas regionales, subregionales, nacionales, en América Latina y en China son muy pobres, ¿no? Pobres no solo en términos de financiamiento, sino que en términos de apoyo político, los organismos empresariales, uno se imaginaría organismos empresariales, direcciones, subsecretarías, subministerios, viceministerios, etcétera, que estuvieran trabajando día a día, cotidianamente sobre China. También autocríticamente uno esperaría algo semejante en las universidades, y uno se encuentra con que tanto en China como en América Latina las instituciones, no estamos diciendo que no existan, pero debieran estar trabajando en forma mucho más activa desde cada uno desde su trinchera. Es decir, sería fantástico si la CELAC, si universidades chinas, si otras instituciones estuvieran participando paralelamente con esta intensidad, como la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Desde mi perspectiva, esto el día de hoy no ha sucedido, ¿no? Y eso implica entonces, en fin, brechas, yo les diría, entre demandas, expectativas y la realidad. Antes de darle la palabra a mis colegas, un pequeño detalle logístico, técnico, pero no del todo irrelevante. Los 4 tomos están listos, con el pequeño detalle de que hace prácticamente 2 meses que estamos solicitando el famoso ISBN. Ustedes saben que todo libro tiene ahí un numerito ISBN. Indautor hace 1 mes y medio que no contesta. Me ha tocado ir personalmente, incluso ahí en la calle de Puebla, etcétera. Espero que este detalle se resuelva muy pronto con el temblor. Están en la calle de Puebla, de nuevo en la colonia Roma, con lo cual se vieron directamente afectados. Hace más de 1 mes que no contestan, simplemente no hay comunicación. Entonces nosotros esperamos poder ofrecerles los documentos físicamente en muy breve. Hoy están los libros listos, falta la página legal con los numeritos que están, en fin, los documentos listos, les repito, hace más de 6 semanas, ¿no? Entonces les informaremos por correo electrónico muy breve.
Entonces le doy la palabra al doctor Ignacio Martínez, que es el coordinador de uno de los 4 ejes temáticos de la red, concretamente del eje temático de temas políticos internacionales. Muchas gracias. Yo quiero iniciar, y no es por protocolo, sino estoy realmente muy agradecido por estos ya 5, participando estrictamente en la red, 5 o 6 años, estando acompañando al doctor Enrique Dussel, pues ya tiene muchísimos años. La verdad es que me honra mucho su amistad. También la verdad es que es un gusto estar trabajando, si no cada mes, sí por lo menos 2 meses con la doctora Yolanda Trápaga, con la doctora Alejandra Arzowska, y las reuniones son tersas, con muchos resultados, por no decir que trabajamos bajo presión para tener estos 4 tomos que hoy se presentan. Y también siempre me da mucho gusto encontrarme y saludarlo al embajador Eugenio Anguiano, a la doctora Teresa Rodríguez, también por supuesto a ustedes de manera particular, que viene, yo siempre digo, de allá de la montaña, de ciencias políticas, y también saludar a quien nos sigue, que son alrededor de 7,000 personas que están en este momento conectadas a través de las redes y que también su compañía. Cuando estaba viendo la fecha de la presentación, yo decía, nos quieren hacer sombra, pero no nos van a apantallar. Pueden organizar cualquier cantidad de eventos, pero de hoy, donde estamos aquí presentes, es el más importante, ¿no? Pero resulta que en un país no muy lejano, hoy, uso horario, se está realizando el 18º Comité Central de lo que va a instaurarse, y aquí le decía al doctor, al embajador Anguiano, que hay que tener mucho cuidado con las fechas o los números porque uno puede equivocarse. El 18 de octubre se va a instaurar el 19º Congreso del partido. Y allí pues van a salir unos políticos chinos, y van a llegar otros. Entonces, siguiendo la huella ahí de quien sale del buró, quien entra al buró, pues por eso es muy importante la reunión que nos convoca la red del CECHIMEX ahora, porque de lo que va a emanar en este 19 Congreso son los derroteros de China en su parte interna, política, económica, social, y en su parte externa, su política exterior, sus relaciones internacionales. Vamos a tener ahí estos nuevos derroteros de los próximos 10 años. ¿Sí? En esta 19ª plenaria, el presidente Xi, para los próximos 5 años, va a establecer sus líneas para la parte política, económica, y un tema muy importante que tiene el presidente Xi a atacar de manera frontal, que es la corrupción, ¿no? Un tema para nosotros nada cercano. Yo digo que es para los próximos 10 años, porque dentro del buró
hay que recordar que hace un año al presidente Xi se le da la figura de núcleo. Entonces, bajo esa figura, el presidente Xi puede optar por un periodo más, al 27, si opta, ¿no? Tenido aquí el embajador, ya hay que ser muy cuidadoso en ese tipo de cosas. Si opta el presidente Xi, pensando en 2022, quien llegue al muro, hay que seguir muy de cerca la fotografía del 18 de octubre, en esta 19 plenaria, porque vamos a tener ahí yo digo que van a ser a los próximos 2 presidentes de China, por lo menos. Sí. Y esto, subrayo, es de muy buen digno la reflexión del doctor Russell el día de hoy, que nos haya convocado el día de hoy, porque uniéndolo con otro aspecto que ahorita es la parte de lo que hoy en uso horario ya se está realizando en Washington sobre la 4ª ronda del TELECAN. Mi pronóstico es que hoy en la noche esto se viene abajo. Sí. Y hay que también tomar en consideración el anuncio de lo que ayer la directora gerente del Fondo Monetario Internacional dice sobre el crecimiento de México. Baja la expectativa de crecimiento. Esto, ¿qué tiene que ver con el libro? Pues, de ahí es muy importante lo que decía el doctor Russell sobre la participación del seminario. Yo estaría ya hablando del 4º Seminario Internacional 28, 29, 30 de mayo de 2018, donde en el anterior seminario se presentan una serie de ponencias bajo el rigor académico. Las mismas se someten a dictaminación, ¿no? Y de ahí tenemos el resultado de este tomo de Relaciones Políticas e Internacionales 2017. ¿Qué tiene que ver lo del 18 de octubre en la 19ª plenaria del partido, el día de hoy, en el 18º Comité Central del partido, con relación a lo que podría anunciarse hoy en la noche en Washington? ¿Sí? Bueno, el libro de Relaciones Políticas e Internacionales tiene 4 o 5 secciones. La primera es la nueva diplomacia entre América Latina y China. Cómo es que China tiene una amplia presencia en absolutamente todos los países de América Latina. Yo los invitaría a, por supuesto, leer todos las secciones, todos los artículos que se presentan, pero de manera particular, yo se lo comentaba aquí al doctor Russell, se lo he comentado en algunas ocasiones, de manera sencilla, de manera muy, personal, muy emotiva, cuando Rosita presenta presenta su ponencia, luego está en el libro, en el libro está su artículo, y cómo ella nos lleva de la parte de República Dominicana con China sin tener relaciones con China. ¿Sí? Es algo muy interesante esa parte. Luego, ¿qué tiene que ver China con Bolivia, Argentina, Brasil, Venezuela, el mismo centroamericano, México? Eso es lo que se aborda en esta primera sección, que es la nueva diplomacia entre América Latina y China. Se aborda lo que contaba el doctor Russell sobre la anterior reunión de la CELAC, también está aquí presente, y luego está lo referente a las relaciones bilaterales. El presidente Xi, por ejemplo, en su reciente periplo, ahora de noviembre, en la reunión de APEC que se llevó a cabo en Lima, Perú, el presidente Xi, en la parte de la política internacional, a mí me parece,
puedo estar equivocado, ha pronunciado 3 excesos discursos para analizar el horizonte de la política internacional. Uno es el de 14 y 15 de noviembre de la reunión de APEC, otro es en el foro de Davos en febrero, y otro hace unos días en la reunión del foro de Davos en China, y ahí pronuncia joyas de la política internacional en torno a cuál va a ser la participación de China con Estados Unidos ante ahora estos tambores que redoblan el proteccionismo. Bueno, en la parte de las relaciones bilaterales se analiza cómo China con, por ejemplo, el canal de Nicaragua o la infraestructura de proyecto que se tiene con Brasil, la relación Chile-China, ¿no? Las estrategias de México y Argentina con China, por supuesto, está la parte de la ruta, está la parte de la franja en la participación de América Latina ¿sí? Luego, el otro apartado es referente a la política internacional de China. ¿Sí? Y aquí encontramos cuál es la perspectiva global de este país asiático en la escena de la política internacional. Su relación con África, vis-a-vis América Latina, la parte del multilateralismo, China, Unión Europea, ¿sí? También está lo referente a la nueva configuración política y económica internacional, el papel que juega China, ¿no? Y la perspectiva de China en un mundo globalizado. Cuando yo leí este título dije, parece canción de Panteón Rococó, pero no, es muy serio. Luego está la política exterior de China, es decir, está la perspectiva de China, América Latina, luego las relaciones bilaterales, luego la política internacional de China, y luego está la política exterior de China. ¿Sí? Por eso subrayo, es muy importante la reunión de hoy del Comité Central y las reuniones que van a iniciar el 18 de octubre con relación a la 19ª plenaria, ¿no? Porque se va a hacer énfasis en las nuevas estratagemas de la política exterior de China. Bueno, haciendo caso a ello, en la sección cuarta se tiene la política exterior de China. ¿Sí? Se aborda el tema de la cultura, de ahí es algo que la doctora Azovska, le robamos ese artículo, lo pusimos por acá, ¿no? Sobre la cultura estratégica china y su política exterior nacionalista, ¿no? Luego se profundiza en la política exterior de China y el concepto de la ruta de la seda, ¿no? Yo no conozco mucho de esto, pero el desafío que no veo de una consistencia pacífica entre China y Taiwán. Termina el libro con el quehacer interno de China. ¿Sí? Subrayo, hay que seguir de cerca Uso Horario México hoy en la noche. Para fortuna nuestra, pues ya conocemos los resultados de la reunión de la 18ª reunión del Comité Central. Para la siguiente semana lo que viene de la 19ª plenaria del partido, porque ahí van a salir temas muy importantes para analizar en el cuarto seminario internacional que vamos a tener el 28, 29 y 30 de mayo próximo. Lo invitamos, como decía,
decía el doctor Dussel, a visitar la página, pueden bajar ahí las publicaciones y también pueden, ojalá, suscribirse a la red. Tiene un costo mínimo, pero ahí hay algunas también, digamos, invitaciones especiales para estudiantes, profesores, y ojalá nos veamos en estos pasillos ahora en mayo, en esta reunión que nos convoca el seminario. Muchas gracias. Lo que pasa es que no sé si está aprendiendo. Bueno, antes de entrar de lleno al tema del volumen que me toca, quisiera hacer un señalamiento sobre, no se oye, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno, atrás de siempre sí. Estaba aprendiendo. Quisiera hacer un señalamiento que hemos pasado por alto en términos de lo que ha logrado esta red, porque pareciera muy común que en la universidad se hagan 4 volúmenes con especialistas de diversas especialidades. Eso no sucede todos los días, ni siquiera entonces los 4 volúmenes han hecho que nos reunamos para empezar a coordinar los ejes, especialistas de distintas facultades y centros académicos, no nada más aquí 4 áreas de la Facultad de Economía, nada que ver con eso, ¿no? Entonces Nacho viene de la Facultad de Ciencias Políticas, Liliana es del Colegio de México, y eso yo creo que, estoy segura que es un paso adelante en cómo se trata un tema, aun cuando no hemos logrado todavía hacer una integración de todos estos aspectos en los seminarios. Yo creo que podríamos pensar en ya empezar a hacerlo en el siguiente seminario, tratar de que fueran multidisciplinarias las discusiones, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un aporte que ha tenido el trabajo de la red en ese sentido, y que lo hemos hecho porque naturalmente hemos sentido que es la manera de abordarlo. No podemos desde la economía resolver ningún tema solamente hablando de indicadores económicos, y tenemos que tomar en cuenta la cultura, la diplomacia y todo lo que se pueda incorporar para la explicación de un fenómeno. Entonces el fenómeno China, el fenómeno de su relación con América Latina tiene una cantidad de posibilidades analíticas que mientras mejor las integremos, pues mejores resultados vamos a proponerles en términos de análisis. Bien, entonces a mí me ha tocado trabajar en el tema de recursos naturales y medio ambiente, que es un tema que sigue castigado. Si bien es un tema de café, sí, y todo, pues si está muy contaminada, si vamos a Pekín y nos desplomamos por el aire y todas esas cosas, no ha tenido la fuerza para imponerse como un eje obligado y cotidiano en los análisis de la academia en general. Eso se sigue manejando como, bueno, el que quiere estudiar eso lo puede estudiar y bienvenido, nada más que cuando vienen y nos dicen cosas, pues no nos gusta que nos digan lo que nos vienen a decir, ¿verdad? Bien, entonces, este tema del medio ambiente nos remite a una discusión sobre el crecimiento económico que para algunos autores, en algunos planteamientos, necesitamos de tener el crecimiento económico como lo conocemos, ¿sí? Y eso se confronta con business as usual, donde hablamos de crecimiento económico como si fuera un concepto o un fenómeno irrefutable. Yo creo que estamos en un momento de la historia en la que nos tenemos que sentar a discutir si eso sigue siendo pertinente en términos de que la naturaleza ya no puede sostener el ritmo que tenemos, por más que ahora los crecimientos son chiquitos,
Solamente si se incorpora una economía africana que viene de la nada, pues eso sí puede crecer al 17%, porque no es difícil, ¿no? Mientras que los crecimientos de las economías viejas, como Estados Unidos, pues tienen que ser inferiores al 3%, porque el tamaño de la economía, para crecer a 3%, implica una demanda exagerada de recursos. Y todavía no tenemos crecimiento desenergetizado, como dicen algunos autores, ¿no? De crecimiento sin recursos, pues quién sabe cómo será eso todavía, porque el canto y el baile no dan crecimiento económico suficiente para satisfacer lo que se supondría en términos de acumulación, ¿no? Bueno, es una discusión que tenemos pendiente, pero además es urgente. Urgente porque ¿qué es lo que enfrentamos en este momento? Enfrentamos a los dos contaminadores más grandes del mundo, que son Estados Unidos y China, haciendo cosas verdaderamente que llaman la atención. Por el lado de Estados Unidos, bueno, tenemos un presidente que es negacionista del cambio climático, dice que es un invento, ¿sí? Que lo inventaron los chinos para molestar, ¿no? Entonces, ha puesto en las direcciones de la Agencia Ambiental, del Departamento de Agricultura, donde se trata el sector primario, donde se trata la naturaleza, ha puesto por negacionistas. Entonces dicen, no, pues esto no existe, sigamos como hasta ahora. Es más, nos hemos retrasado porque Obama se le ocurrió hacer cosas a favor del medio ambiente y eso nos impide crecer, ¿sí? Bueno, entonces, como discurso llama la atención, pero en la práctica llama doblemente la atención porque sí están haciendo cosas regresivas. Por ejemplo, Trump se está empecinando en que se quiten todas las disposiciones legales de la administración Obama sobre el carbón. Entonces, quiere no nada más que se permita, porque además fue parte de su campaña, que se permita nuevamente la explotación de carbón a las máximas tasas posibles, sino que además se regrese a invertir en carbón en el exterior, ¿sí? ¿Para qué? Para competir con China, ¿sí? Bueno, ¿qué está haciendo China al respecto? Bueno, China está muy modositamente comportándose porque además dicen que va a tomar el liderato de los Estados Unidos, cosa que se los dejo de su lado, pero yo pienso que en lo absoluto, ¿no? Está disminuyendo el ritmo de funcionamiento de las plantas de carbón en su territorio. Entonces hay una subocupación que no existía en el pasado, lo cual todavía no lo lleva a un momento en que pueda bajar los índices de contaminación que ha tenido tan relevantes desde que está creciendo, ¿no? Entonces, dijéramos, bueno, pero ya empezó por el buen camino, ¿no? Ya está reduciendo. Sí está reduciendo adentro, pero afuera, sí, afuera está invirtiendo miles de millones de dólares en construir plantas de producción de electricidad con base en carbón y además carbón de cualquier calidad, la más mala, si existe, ¿sí? Más de 400 plantas en todo lo que es, por lo pronto, la ruta de la seda en Asia, ¿sí? Y en Europa del Este, claro, Occidente es otra cosa, ¿no? Y no van a producir esas cosas. Pero, entonces está exportando un modelo que él pretende rebasar en su territorio, ¿sí? Hacia toda la ruta de la seda. Y los efectos que esto se calcula va a generar es una posposición de 40 años por lo menos en el cumplimiento de lo que se acordó en París sobre disminución de los gases de efecto invernadero, específicamente CO2, ¿no? Eso sin tocar el asunto de la producción de metano. ¿Qué es el metano? Pues es otro gas de efecto invernadero que es 20 veces más persistente que el CO2. La estrella de la discusión siempre es el CO2, pero el metano es una cosa extraordinariamente perversa en términos ambientales. ¿Y cuál es el espacio donde se genera el CO2? Y que China, en contra del comportamiento planetario, va al alza la curva de consumo de carne. La carne, es decir, la ganadería de bovinos, sobre todo de porcinos,
genera una cantidad de metano que es, no se puede procesar, ¿sí? Entonces, la expresión del avance económico de China a través del aumento del consumo de la población y su apetencia por incorporar carne, sobre todo de bovinos, porque, bueno, por lo que están históricamente asociados es con puercos, ¿no? Pero además de que han hecho crecer la producción de puercos, han comprado, por ejemplo, la procesadora de carne más grande del mundo, Smithfield, que era gringa. Entonces ahora es China, y entonces tiene plantas en Estados Unidos y tiene plantas en China para incentivar todavía más la producción de todo tipo de carne, ¿no? Entonces, si nosotros vemos las curvas del comportamiento de consumo de carne en el mundo, son curvas horizontales prácticamente, ¿sí? El mundo occidental de mayores ingresos ha disminuido su demanda de carne, mientras que China genera cada vez una brecha más grande y todavía le falta cubrir una serie de segmentos de la población en términos del consumo de carne. Entonces, CO2 como modelo exportado a través de la ruta de la seda, metano a través de su consumo doméstico. Son dos renglones que contradicen el Acuerdo de París, pero de una manera fehaciente, incontestable. Eso es dos elementos que tenemos que tomar en cuenta para la discusión, ¿sí? Y para tomar una posición, ¿sí? Es decir, en la academia, ¿qué vamos a recomendar para México? Porque eso finalmente, China no le podemos recomendar nada, ¿no? Ellos hagan lo que quieran, pero a China la hemos tomado como un modelo que ha logrado éxito en poco tiempo, viniendo desde mucho más atrás que México y que las economías latinoamericanas una vez que se abrieron, ¿no? Entonces, no se puede calcar el modelo chino sin cuestionar las cosas que no están, que no son correctas. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que cancelar el consumo de carne para la población mexicana si aumentara, quizá, el ingreso de la población? Bueno, es una pregunta interesante, ¿sí? O vamos a establecer cuotas, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, a ese nivel no hemos llevado la discusión y me parece que inclusive en este volumen tenemos discusión sobre ese fenómeno todavía a un nivel muy planetario. Es decir, ¿qué es lo que pasa? La doctora Teresa Rodríguez contribuye con un análisis de cómo se ha transformado la agricultura china en términos de modernización, tecnificación, inclusive que los agricultores puedan rentar sus derechos al suelo para que alguien con capital pueda compactar la tierra y ser mucho más eficiente. Todo en aras de la seguridad alimentaria entendida como autosuficiencia a niveles de 95%, 90%, ya bajó al 90%, lo cual es una preocupación muy importante del gobierno chino, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que hace China? Tiene una ampliación de la frontera agrícola que llega a todas partes del mundo. Y en términos de la producción de granos y de cárnicos, pues tiene como primer espacio de ampliación de su frontera Brasil, Argentina, el Cono Sur, ¿sí? Donde ha transformado las estructuras productivas, al grado de transformar el cerrado, que es una zona muy relevante, y meterse inclusive al Amazonas para la producción de soya fundamentalmente, ¿no? ¿Con qué fines? Pues con fines de la ganadería, pero el territorio chino no da para producir las cantidades que se necesita, porque recordemos que para producir un gramo de proteína animal se necesitan 7 de proteína vegetal. Entonces no es pon tu corral con 7 cerditos, sino que multiplícale por todo lo que necesitas de terrenos cultivando granos para alimentar al ganado, ¿no? Entonces el territorio de China no alcanza para esos lujos y es un lujo al que por el momento no está dispuesto a renunciar, cuando menos a poner un límite, ¿sí? Y ha puesto a su servicio a dos de las economías más fuertes agrícolamente hablando en el planeta, como son Brasil
y Argentina. Entonces, este comportamiento también va anclado a fenómenos que son resultado del acelerado crecimiento económico que ha tenido China, sobre todo en la primera etapa, en donde la cuestión ambiental no estuvo presente en lo absoluto. Entonces, no solamente tenemos una dotación de suelos muy restringida, dada la demanda de su economía, que no el tamaño de su población, porque eso no funciona de esa manera, ¿no? Dada la demanda de su economía, son totalmente insuficientes, y entonces su frontera agrícola se va estrechando. ¿Por qué? En primer lugar, porque la urbanización demanda suelo agrícola, ¿no? Pues ni modo que de y aquí tenemos un par de artículos muy interesantes sobre estas cuestiones. Además, la construcción de infraestructura pues también usa suelo agrícola, entonces vamos disminuyendo la dotación que tenemos. Pero muy importante es que el suelo agrícola tiene altas tasas de contaminación, ¿sí? Tan altas como que tenemos, hay mediciones de especialistas que dicen que tenemos una alta contaminación en una superficie equivalente al territorio de Bélgica, ¿sí? Inutilizables para la agricultura. Entonces, obviamente, esta pérdida de frontera agrícola, pues el gobierno la trata así con pinzas. Apenas recientemente, hace unos pocos años, reconoció que había aldeas del cáncer, en donde la contaminación de las industrias hacia el agua y el suelo pues generaba cáncer como un problema de salud pública, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que un comportamiento del pasado también se manifiesta actualmente y que tiene implicaciones muy serias en términos de la seguridad alimentaria para el caso de un país que no puede vivir de importaciones pues, por la magnitud de su economía simplemente, ¿no? Estos son temas que se presentan en este volumen, que solamente tiene 3 líneas, ¿no? La línea agrícola y de seguridad alimentaria, la línea de las transformaciones territoriales, tocando esta cuestión de la urbanización, haciendo un análisis sobre los impactos económicos de las zonas económicas especiales, con el afán de que tomemos nota, puesto que estamos poniendo el pie en un modelo que pretendemos que sea exitoso, ¿no? En términos de zonas económicas especiales y un espacio sobre energía, pero energía más enfocada a la producción de petróleo en México y de señalar que no hay un mercado integrado en ese sentido. No toca ninguno de los aspectos carboníferos a los que me referí, sino bueno, lo que a nosotros nos mueve como energético, que es el petróleo. Entonces, estas serían las cuestiones que están presentes en el volumen chiquito, siempre es un chiquito, recursos naturales, medio ambiente, porque pues algunos me dan medio decir todas estas cosas. Y porque tiene implicación. Les recomiendo que lo lean. Sí, han invitado. Sí. Muchas gracias. Brevemente solo sobre el volumen de temas económicos, ¿no? El volumen, yo les recuerdo, tiene 29 artículos, ¿no? de 40 autores. No puedo más que invitarlos a revisarlo, y de nuevo dentro de un volumen sobre temas de economía, comercio e inversiones, una enorme heterogeneidad, ¿no? Es decir, estamos realmente muy contentos, muy impresionados, participa gente, celebridades, VIPs académicas como Robert Boyer, de la teoría de la regulación, padre, madre, uno de los fundadores de toda una corriente de pensamiento económico sobre crisis contemporánea en China. Participa también Roberto Fent, presidente del Consejo Empresarial Brasileño. Tenemos también la participación de gente como Leonardo Stanley, argentino, que analiza
el tema del renminbi y la creciente importancia del renminbi en el Mercosur, autores peruanos que analizan el tema del Tratado de Libre Comercio que existe entre Perú y China, todo un grupo de colegas uruguayos, mexicanos, brasileños, que también con base en las matrices de insumo producto analizan el impacto que tiene las crecientes importaciones originadas en China en los respectivos países, hasta, en fin, colegas como Gustavo Bittencourt, uruguayo, por ejemplo, que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo el tema de inversiones chinas, con la pregunta: ¿es posible una estrategia latinoamericana hacia las inversiones chinas? Y yo les diría a temas tan curiosos pero serios, ¿no? El tema de la China subterránea, las mercancías de origen chino en el mercado informal del metro, ¿no? Entonces podrán acusarnos de muchas cosas, pero no de un sentido amplio, interdisciplinario, en aras de aprendizaje, en una forma, yo les diría, muy respetuosa, divertida también, ¿no? Además que uno dirá, mira, pues el que ha usado alguna vez el metro, pues dirá, pues bueno, circulan unos cuantos productos chinos, entonces un análisis de cómo vienen, de dónde vienen, etc., ¿no? Entonces, 29 documentos, de nuevo no hay línea, pero la línea, si ustedes quieren, es mejorar, profundizar, expandir el conocimiento sobre estos temas, ¿no? Y por último, yo simplemente señalaría, desgraciadamente no pudo estar Liliana Arzovska, no me atrevería a presentar el volumen de historia, cultura y aprendizaje del chino, pero bueno, nos acompañan Lourdes y Ricardo, que participan en el volumen, con quien estamos muy agradecidos. Por último, yo sí, solo quisiera destacar, lo había mencionado al principio, pero de agradecerle mucho a Víctor Manuel Sánchez, responsable de la red. Los que han participado en la red pues saben que, en fin, pues he hecho un trabajo ahí de coordinación muy sustantivo, y no les cuento las anécdotas para realizar estos 4 volúmenes, si no los duermo a todos, pero se imaginarán que lidiar con casi 100 autores, puros VIPs, por supuesto, no es fácil. Entonces, bueno, muchas gracias, doctor Manuel, por tu esfuerzo, ¿no? Gracias. Entonces, no sé si hubiera preguntas, comentarios sobre, en fin, sobre el tema de los volúmenes o la red. A ver, acá hay una persona. Les pedimos si por favor se presentan. Sí. Soy Eugenio Anguiano, miembro de Sechimex. Esto que nos anunció nuestro amigo Horacio Martínez es muy importante, porque viene este Congreso Nacional, el 19º Congreso Nacional en la historia del Partido Comunista de Chile, que reposa en 1921. Porque el análisis de eso nos va a llevar de inmediato, ya lo dijo él, a identificar primero un fuerte rumor que hay en Chile, de que el presidente Xi Jinping va a empezar a cortar poder de sus competidores, de los de la quinta generación. No nos olvidemos que llevan 30 años tratando de cambiar generacionalmente, y lo han hecho bien. Entonces, si no se hace ahora, si el presidente Xi Jinping se prolongara un lustro más, rompería con 25 años, casi 30, de renovación generacional. Entonces hay que verlo con mucho cuidado. Muy importante. Y en otro aspecto, tiene que ver con la política exterior, y ahí me gustó mucho lo que dijo Yolanda Trapara, porque el fenómeno de un cinturón, una ruta o un espacio, una ruta que usted me da, nos tiene que llevar como grupo de la red de la Caribe China, o como Sechimex, a analizar en los próximos pasos
ese fenómeno del cinturón, pero ya no con macroagregados, sino porque es cierto lo que está pasando en términos de la generación eléctrica, pero no está pasando en otros rubros. Y muy curioso, mientras que hablamos del proceso de la exportación, digamos, que hace China para sembrar recursos naturales y exportar, digamos, las economías carboníferas, al principio de manera simple, están sucediendo cambios notables. Yo acabo de leer dos reportajes, uno de una publicación que se llama Diálogo Chino y otra que leí traducida a Chile, y dos fue la referencia específica. Resulta que China ha desarrollado en el Amazonas, ya lleva 3 presas, no macropresas, 3 embalses de una capacidad ambiental notable, que el cual el gobierno brasileño pasado, porque acuérdense que Brasil, los gobiernos brasileños tienen años, pues explotando el Alto Amazonas, el medio Amazonas, con un criterio muy poco conservacionista. Y resulta que estos 3 experimentos de las presas han sido notables porque han permitido que fluya, yo no soy experto, pero vi las fotografías, fluyen, o sea, la fauna y la flora no están afectadas, como le sucedió a los chinos con los 3 gargantas del Yangtze. O sea, ellos mismos aprendieron esa visión pantagruélica y parece que baja a criterios más chicos. Por una razón, lo están haciendo no porque sean las tuistas, porque dentro de su propio país, la bomba de tiempo que tiene es la protesta de la población civil contra la contaminación. Y esa es una para, no es la protesta por la libertad de expresión y por el estilo nuestra, es la protesta por la forma de vida, que es la más radical de las formas sociales de protesta moderna. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy buenos días, soy Rodrigo, estudiante de la facultad, y quisiera hacer una pregunta respecto a la creciente deuda, se podría decir, en el caso de China, y acerca del otorgamiento de créditos al por mayor prácticamente que está sufriendo que está dando los bancos chinos los bancos chinos del Estado, y como tal si se espera una burbuja financiera en el país en los siguientes años. Gracias. ¿Algún otro comentario? Vamos con la tercera. El doctor Latrápaga, contra todo lo que se vaticina de que efectivamente China sería la economía que seguiría de Estados Unidos, incluso no por nada más porque China tenga las dimensiones que tiene y económicamente el peso que tiene y comercial, sino porque Estados Unidos ha devenido en menos poco a poco, pero un poco contraviniendo lo que generalmente se expresa en diferentes foros. Usted decía que no lo creía que fuera a sustituir esa economía, ¿no? La economía china. Entonces, nada más si pudiera explicarnos eso, sería muy interesante en el ramo del aprendizaje que dice el doctor Tussel. Gracias. Muchas gracias. Respondemos. ¿Quiere comentar algo? Sí, igual muy rápidamente sobre lo que comentaba el embajador Aguiano, un paréntesis. El embajador Aguiano, en su fructífera carrera diplomática, pues fue representante embajador de México ante China dos veces, ¿sí? Entonces siempre es una voz autorizada. Siguiendo con nombrando al embajador Aguiano, en los cuadros del Sechimex estaba buscando qué número es, la verdad es que me perdí. Aquí vi al doctor Sergio Martínez pensar en qué número, igual es nuevo el embajador Aguiano, escribe un importante artículo sobre la vida política del partido en China. Subrayo, lo que vamos a ver la próxima semana para cuestiones internas en México se pierde mucho de vista, pero lo que los resultados de esta 19ª plenaria van a arrojar cambios
a nivel internacional, ya sea 2022 o 2027. De esa magnitud es lo que vamos a tener la siguiente semana. Y hoy, en la 18ª reunión del Comité Central, se estará perfilando quién de los 7 quedan 2. Ahora sí que es como la canción no, ¿verdad? No vale el comentario. No vale el comentario. De 7 van a quedar 2 nada más. De esos 7 salen 5, ¿sí? Porque hay que recordar que termina la generación de los príncipes. Ya no hay una sexta, lógicamente ya no. ¿Sí? Y disculpen la mención, igual en el Sechimex, Daniel Delgado y el de La Voz publicamos hace poco un artículo que se llama así, China, escenario 2030, donde se hace alusión a el grupo Shanghái, el grupo Pekín, como todo partido internamente tiene enormes fricciones, y pues están enfrentados los químicos con, digo, no hay nada con los economistas, ¿verdad? Pero están enfrentados los químicos con los economistas, y no estamos hablando aquí de edificios frente a frente, ¿verdad? Hay que recordar quién tiene la profesión de químico y quién tiene la profesión de economista en los dos líderes, entre el presidente y el primer ministro, ¿no? Entonces, más allá de esa cuestión, el grupo Shanghái está muy fuerte, ¿sí? Y es ahí donde vamos a ver a estos jóvenes políticos que para 2022 pueden estar ahí ocupando un lugar muy importante, ¿no? Es ahí donde hay que llamar la atención. Y discúlpeme lo que voy a decir, pero yo puedo estar a favor o en contra de muchas cosas de China, pero lo que sí no puedo apoyar es que Don Chon todos los domingos deje de vender sus ricas carnitas por estar exportando más carne de cerdo a China. Entonces, yo no voy a sacrificarlos de mucha enana, trompa y demás, porque a China se le vende más carne de cerdo. Pues, pues vas a tener que tomar carnitas de pescado. La toca también, nada más que tiene mucho más. Bueno, entonces, la cuestión esta del liderazgo, yo me refería a que a partir del Acuerdo de París y que Trump dijo con permiso, los chinos dijeron no, sí, hay que firmar y todo. Y entonces el vulgo periodístico dijo que China va a tener liderazgo ambiental, cuando Estados Unidos tampoco tenía liderazgo ambiental. Son una de las economías que más desarrollos ambientales tienen los Estados Unidos, eso es indiscutible, ¿sí? Pero no tienen un liderazgo ambiental porque por el otro lado ensucian todo. Digo, no es un modelo que esté movido por el cuidado de la naturaleza, el de los chinos tampoco. Entonces, si estamos diciendo que adentro de su casa está disminuyendo sus plantas que utilizan carbón, pero no necesariamente la extracción de carbón que va a usar para exportar, para alimentar muchas de las plantas que va a hacer en la ruta de la seda, ¿sí? Entonces, lo que yo cuestiono es que no podemos decir, si es en los términos de los Estados Unidos, pues a lo mejor sí salen revidas, pero no en términos reales, de lo que se necesita para parar el nivel de gases de efecto invernadero, que es la punta del iceberg. O sea, la cuestión ambiental implica biodiversidad, implica la vida humana. O sea, ya no nos pongamos románticos con los animalitos. O sea, los índices de cáncer en México están creciendo a todo mecate, y entre los niños, o sea, los niños que han hecho para tener cáncer en términos de no han fumado, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no nos detenemos como civilización a ver qué está pasando y a dónde vamos. Ese es el tema. Entonces, en ese contexto, ser líder, pues sí se puede ser líder. A eso me refiero, ¿sí? Bueno, en otro terreno, China está teniendo avances muy importantes, como que es el principal productor de aparatos que funcionan, equipos con energía solar. Pero fundamentalmente es para exportación. Eso es muy interesante.
¿no? Porque le dejan, es más rentable exportarlo que usarlo en su territorio, aunque haya espacios donde lo usen, desde luego, ¿sí? Y está usando mucha energía eólica, pero la energía eólica tiene impactos ambientales muy importantes y sociales, además. Entonces, bueno, no me meto ya en eso, pero a eso me refería con lo de desplazar a los Estados Unidos a partir de lo que se comentó después del acuerdo de París. Gracias, Yolanda. Dos comentarios por mi parte. Por un lado, el tema de financiamiento, etcétera. En los 29 artículos de este eje temático de economía, sorprendentemente no hay ninguno específico sobre el tema de financiamiento, aunque aparece en los diversos análisis, ¿no? Yo hoy te invitaría mucho a revisar lo que ya señaló Ignacio, estos cuadernos de trabajo del SECHIMEX. Ahí hay un artículo del propio embajador Eugenio Andiano, hay un artículo de Kevin Gallagher que ha venido trabajando con mucho detalle al respecto, hay otro más reciente sobre el sector financiero y bancario y el sector público en China que me parece muy interesante, todo indica estadísticamente que el financiamiento y la inversión china en el 2017 hacia el mundo y hacia América Latina van a disminuir en forma muy significativa por un grupo de regulaciones chinas, internas, domésticas, y yo te diría una creciente cautela. El caso de Venezuela, donde se ha concentrado más del 50% del financiamiento de China en América Latina, les ha preocupado, ¿no?, la falta de pago, en fin, reciclar deuda, hasta cuándo, hasta dónde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí verás, yo diría análisis bastante puntuales. Y yo, de nuevo, digo, en toda esta discusión, como decían por ahí, de hoy, digo, ayer me tocó participar ahí en un evento en el padre, ahí nada más y nada menos que don Herminio Blanco ahí planteaba que había más de 50% de probabilidades de que el TLCAN se cancelara, ¿no? No sé si será hoy, mañana o pasado, pero yo diría todas estas discusiones sobre China, sobre el TLCAN, de alternativas, etcétera, todas invitan a la importancia de conocer con mayor detalle a China, ¿no?, en el sector público, en el sector académico, en el sector empresarial, y digámoslo diplomáticamente, sorprende las limitaciones en cada uno de estos sectores, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, en fin, los 4 tomos son una invitación a tomar el tema en serio. Y yo diría adicionalmente, bueno, en el marco de la creciente complejidad, ya hay una base interesante de análisis en China, en América Latina, partamos de lo que existe, no reinventemos ruedas por enésima vez, creo que no es necesario, ¿no? No sé si hubiera algún comentario o alguna pregunta adicional. Por favor. Francisco Lin, embajador de México en retiro. Últimamente ha habido algunas declaraciones de China en materia política exterior que parecía mostrar que tiene una intención de tener un papel más importante en la actividad mundial. A mí me surgen algunas dudas al respecto. La primera es que, si bien se ha dicho mucho que China nunca tuvo un imperio, no es tan claro que esto sea así. El caso de Tíbet o la formación de islas artificiales, etcétera, muestran una cierta intención expansionista y de reafirmación de su poder. Por otro lado, y en sentido contrario, también es un hecho que China más bien ha tendido a mantenerse aislado siempre, no dando tanta importancia al resto del mundo, etcétera, de tal manera que qué tan probable es que realmente asuma un papel, sobre todo si, como vemos con el actual liderazgo de Estados Unidos, queda también aislado o marginado Estados Unidos. ¿Qué tan real, qué tan posible es que China asuma un liderazgo político en el mundo y hacia dónde iría encaminado?
Sé que estoy haciendo planteamientos muy especulativos, pero me gustaría oír cuáles son las impresiones que tienen ustedes al respecto. Una pregunta muy técnica. Una pregunta muy técnica a Ignacio, nada más. Mencionaste 3 discursos clave del presidente chino. Uno entiende la ceremonia de apertura del Foro de Davos y los otros 2. APEC en Perú y en la reunión del Foro de Davos, muy enfocada a la parte tecnológica, ahora en julio pasado. ¿Alguna última? Bueno, pues respondemos. ¿Quieres comentar algo? Muy rápidamente, muchas gracias, señor embajador, por su importante observación. Yo comparto su opinión. A mí me parece que China no tiende a ser esa superpotencia. Yo creo que China es lo que menos quiere, cargar con la losa del mundo. Yo lo que he analizado es cómo es que China se prepara para el 2030 para tener un despegue en 2050, ¿no? En esta publicación que comentaba se plantean 3 escenarios con relación a fuentes muy precisas en torno, por ejemplo, a Banco Mundial, Goldman Sachs y el Centro de Inteligencia Económico de Washington, donde plantean cómo es que la moneda china, cada una de estas fuentes establece un año en particular, cómo es que la moneda china tiende a convertirse en la principal moneda a nivel mundial, ¿no? Luego, también la OCDE establece cómo es que a 2014 China comienza su despegue tecnológico hacia la parte de la energía nuclear. Tenemos una 7ª generación de reactores nucleares, donde China también tiene algo muy importante a realizar. Y yo lo veo de esta manera, sobre lo que nos plantea el actual plan quinquenal, en 3 grandes objetivos, ¿no? Lo que es la sociedad armoniosa, el desarrollo sustentable y la economía verde, yendo hacia 2030. Esto es, China comienza a construir pilares para tener su despegue en 2050, las bases a analizar a 2030, es ahí donde yo veo cómo es que vienen estos derroteros de China hacia su política internacional, tomando en consideración los indicadores de la parte del poder nacional, ¿no? Son 17 indicadores que determinan la participación de un país a nivel internacional y la cara fehaciente de ese poder nacional es su política exterior. Es ahí donde yo lo veo en este aspecto. Tengo un último comentario sobre esta discusión de la creciente participación internacional de China. Digo, si uno revisa los últimos 15 años, libros blancos, participación de China en diversos foros, digo, históricamente China ha sido siempre uno de los líderes de grupos como el G77, G20, pero esto al liderazgo chino crecientemente se le complica, porque claramente pues, se ha convertido en una potencia en donde idóneo para China sería no asumir una participación de liderazgo, sino que en los últimos 20 o 30 años se ha beneficiado muy sustantivamente de la situación existente, ¿no? Pero con cada crisis, con la administración Trump, claramente China se ha convertido para muchos en un país que ofrece cierta estabilidad, cierta perspectiva de corto, mediano y largo plazo, que la administración Trump, y no digo Estados Unidos, pero que la administración Trump no ofrece, ¿no? La administración Trump ha logrado entablar serias discusiones y diferencias
con prácticamente todos sus principales aliados, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, uno con cierto sarcasmo pudiera incluso plantear el principal interesado en que la administración Trump continúe lo más que pueda, pues es China, ¿no? Porque China a México, a Canadá, a la Unión Europea y una cantidad de países les está demostrando, nosotros tenemos una propuesta de corto, mediano y largo plazo. Puede ser que no nos guste, ¿no? Pero hay una propuesta de largo plazo que, como lo estamos viviendo al día de hoy, 11 de octubre, pues es altamente incierta, ¿no? Entonces, uno pudiera plantear ahí de que China se ve empujada, no necesariamente interesada en tener un liderazgo global, que estaría muy interesada en esperarse 20 años, ¿no? Pero hoy por hoy, pues por estas diversas razones, se encuentra, uno diría, a nivel global con un protagonismo inesperado, ¿no? Pero bueno, parte de una discusión sobre qué tan inesperada es el tema. Enrique, hoy 11 de octubre es el 106 aniversario de la Revolución Nacionalista China. Bueno, pues muchas gracias, los invitamos a revisar en un par de días los documentos y bienvenidos, por favor participen, háganse miembros. Buen día.